Con el libro Discurso sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Ahora, examinando brevemente las plagas del capítulo 16, vemos que estas últimas son copas de la ira de Dios. Los ángeles estaban en el templo y de ahí salen para hacernos saber que estas plagas son para la reivindicación de la santidad de Dios. Los 7 sellos dan los derechos legales del Señor. Las 7 trompetas, los derechos imperiales, y estas copas, los derechos personales de nuestro Señor, aquel que es inherentemente santo. De ahí salen estas plagas de los santos recintos del templo. Cuando leemos la sucesión de estas copas, no podemos sino notar de la mucha semejanza que hay entre estas plagas y los resultados de las 7 trompetas. Primero, con la primera copa, la tierra es afectada, lo mismo que con las trompetas. Segundo, el mar afectado, también la segunda trompeta. En tercer lugar, los ríos y las fuentes, al igual que con la tercera trompeta. En cuarto lugar, el afectado es el sol, lo mismo que en la cuarta trompeta. Así que hemos visto que las primeras 4 trompetas van juntas y las otras 3 siguen después. Siguen después. De la misma manera, podemos ver que las 4 plagas están juntas en cierto sentido, dejando a las 3 restantes un poco apartadas. Hemos visto algo de estos símbolos usados. La tierra figura de los gobiernos bien asentados. El mar figura de las naciones en estado de ebullición e efervescente con intranquilidad. Los ríos y las fuentes hemos sugerido, claro está que estas no son declaraciones muy positivas que quisiéramos hacer, sino sugestiones que parecen razonables. Hemos sugerido, repito, que son figura de los conocimientos humanos, las instituciones de entrenamiento intelectual y después aquellas corrientes de aguas que deberían servir para el refrigerio y el bienestar general de la humanidad se vuelven todo lo contrario. Aquí podemos ver que el mar se vuelve en sangre y no hay cosas vivientes ahí. Entendiéndolo bien en el sentido espiritual, empiezan estos juicios con la tierra y con aquellos que son adoradores de la bestia, en vivo contraste con el capítulo 15, versículo 2, al tratar de los que han ganado la victoria sobre la bestia. Pero estos aquí en el primer juicio mencionado en el capítulo 16 son los que siguen obstinadamente en su adoración a la bestia y no han ganado la victoria. Han recibido la marca de la bestia en sus caras y en sus manos. Como hemos sugerido antes, tienen señalados el poder dirigente y el poder operador, o como diríamos en la actualidad, capital y trabajo. Pero tienen que aprender que todos aquellos que sirven a Satanás tienen que sufrir, y el pecado trae su castigo consigo. La rebelión contra Dios es una cosa insensata, porque el hombre no puede salir bien del encuentro. El segundo juicio desciende sobre el mar y toda vida desaparece. No hay ser viviente en el mar, es decir, que entre estas naciones en general no hay ya ninguna profesión de lo que es vital para ellas. La vida espiritual parece desaparecer y ahora todos los ríos y las fuentes se convierten en sangre, que es figura de la muerte. La sangre que se ve es sangre derramada. Naturalmente debemos entender estas cosas en forma figurada. No decimos que el Señor no lo pueda hacer, pero está en consonancia con las otras copas de ira, tomando todo en sentido figurado. Así vemos entonces que las fuentes de aguas, es decir, los centros de cultura y de educación, tienen sus doctrinas que son mortíferas, y aquellos que salen de ahí hacen beber a todos de esas aguas y todos se afectan por las mismas cosas mortíferas, las que por así decirlo ponen delante de los hombres todo lo que es contrario al Dios vivo. El cuarto juicio se derrama sobre el sol, que recibe poder para quemar. El sol nos da la idea de la autoridad suprema. Cuando la autoridad suprema se hace cada vez más despótica, los hombres quisieran escapar,
pero no les es posible, por lo que empiezan a blasfemar a Dios. Y cuando los hombres se encuentran esclavizados y oprimidos así, se endurecen cada vez más, porque lo que encontramos aquí es que los juicios de Dios no producen ningún ablandamiento de corazón. Esto es muy solemne porque sabemos que muchos de los juicios que Dios permite en el día de hoy son para enternecer nuestros corazones, a fin de que nos podamos dar cuenta de nuestra rebeldía, para que nos arrepintamos. 3 veces podemos ver que los hombres no se arrepienten. Capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 20, capítulo 9, versículo 21, capítulo 16, versículos 9. ¿Por qué? Porque el juicio de por sí sobre el corazón rebelde produce más endurecimiento. Precisamente lo que encontramos en Faraón. Vemos que los juicios aquí tienen mucho de parecido con las plagas de Egipto. Faraón sigue en un camino de endurecimiento constante hasta provocar su terrible destrucción al último, y aquí tenemos la misma cosa. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, versículo 10, de modo que son plagas dirigidas con un objeto especial, llamar a juicio a esta cabeza del imperio, que es contrario a la voluntad de Dios. Pero la bestia misma no viene bajo el juicio todavía, se reserva para la acción directa del Señor Jesús, capítulo 19. Pero en la quinta copa el trono de la bestia es afligido, y el reino se llena de tinieblas. Esto nos recuerda una vez más de las plagas de Egipto. Este juicio proclama la misma cosa. Van a parar en la oscuridad del juicio de Dios. Versículo 11. Hay algunos que piensan lo terrible que es la idea del castigo eterno. Parece que es imposible que sea así. Aprendamos del efecto del juicio sobre el hombre natural. Es de endurecimiento cada vez mayor. Los hombres no se arrepentirán, y cuando estén en el mismo infierno, con todo lo que significa aquel lugar de suplicio eterno, no digamos que se van a arrepentir. Los hombres no se arrepentirán, se endurecerán cada vez más. Versículo 12. Otra vez vemos la semejanza entre la sexta trompeta y la sexta copa. En los dos casos se trata del río Éufrates. Se trata aquí del secamiento de lo que es una barrera entre el mundo de Oriente y el de Occidente. Y esto ya está ocurriendo, pueden verlo en los vídeos. Pero en este caso tenemos algo muy especial. Hay 3 espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Versículo 13. Se llaman aquí por su nombre. Estas 3 ranas, que son las figuras de espíritu inmundo, y notemos una vez más la semejanza con las plagas de Egipto. Las ranas, la forma exterior de estos espíritus inmundos, que van a los reyes de la tierra para provocar terquedad y obstinación entre ellos, lo que les provocará a movilizar todos sus ejércitos. Algo parecido vemos el día de hoy. En aquel día todos los ejércitos se congregarán en Armagedón, véase Jueces 5:19, donde tenemos el triunfo del pueblo de Dios sobre sus enemigos. En este caso es lo mismo, pero en su forma culminante. El triunfo de lo que es de Dios sobre todo aquello que se le opone. Y así es Armagedón, la batalla introductora del milenio, reino de gloria y de paz. Tenemos que hacer una diferencia entre la batalla del Armagedón y la guerra de Gog y Magog, que eso ocurrirá pronto, porque ya estamos viendo que en Venezuela primero llegó el ejército, aviones rusos con algo del ejército, y ahora han llegado a aviones chinos que dicen que con abastecimiento. Pero la verdad es que Estados Unidos ya se ha puesto en oposición y no está de acuerdo en que tengan que traer aviones a Venezuela. Aunque ellos dicen que Venezuela no le pertenece a Estados Unidos, pero le pertenece a Dios. Y entonces la Biblia dice, cuando habla de Gog y Magog,
que Gog y Magog se refiere a Rusia, que él le pondrá un garfio a Rusia para que venga, se una con los chinos, o sea, los rusos se van a unir con los chinos, con los árabes, con los pueblos árabes y los japoneses, o sea, los orientales, y vendrán para pelear contra Israel. Eso es la guerra de Gog y Magog. Eso ya va a ocurrir dentro de poco. El Armagedón sucederá después del arrebatamiento, según lo que hemos aprendido en lo escrito. Entonces tenemos el versículo 15. Quisiera llamar la atención al hecho de que este versículo sustituye un paréntesis o intervalo entre la sexta y la séptima copa, al igual que el intervalo que tenemos entre el sexto y el séptimo sello y la sexta y séptima trompeta. En el versículo 15 el Señor da un aviso a los que quieren oír. Nunca se dice que el Señor viene como ladrón para recoger a su iglesia, pero viene en esa forma como inesperado y no deseado por el mundo con el objeto de cumplir sus juicios. Tiene una palabra de amonestación y de animación para los que en aquellos días estén en aquellas circunstancias aflictivas. Entonces tenemos la culminación en el versículo 16 con la congregación de los ejércitos en el lugar que se llama Armagedón. Hecho es, dice el ángel en el versículo 17, no hay más juicio, y entonces tenemos una descripción de lo que va a suceder. La ciudad de Babilonia viene ante Dios para darle del vino del furor de su ira. Es la forma de expresión más clara que tenemos, el cáliz del vino del furor de su ira. Es para hacernos entender lo indeciblemente terrible que será el juicio contra todo el que se rebele contra la santa voluntad de Dios. Luego se produce un gran terremoto en el versículo 18. En el séptimo sello se nota un gran terremoto. En la séptima trompeta hay un gran terremoto. Y en la séptima copa hay un gran terremoto. Notemos aquí la similitud. Notémoslo. Estos juicios de Dios tienen su parte concurrente. Nos hace ver que al final de todo el Señor va a sacudir la tierra y también los cielos, como tiene prometido en Ageo capítulo 2 versículo 6. Entonces viene en memoria la gran ciudad de Babilonia, que forma el tema de los dos capítulos que siguen. El establecimiento del reino de Dios y la destrucción del reino satánico son acontecimientos que tienen lugar juntos. Aquí cuando habla de la gran ciudad de Babilonia, que como sabemos ya no existe, pero Babilonia se ha comparado con la sede del Vaticano, o sea, la sede del falso profeta. Así que aquí esto es lo que quiere decir para que no nos confundamos. Bueno, entonces el establecimiento del reino de Cristo y la destrucción del reino satánico con acontecimientos que tienen lugar juntos. Que el Señor le bendiga y seguiremos luego.